Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Echeverry, autor del libro Aproximación histórica a la diócesis de Cali. Profesor, ¿de dónde surge este trabajo de investigación? Es un trabajo que surge de cara al centenario. En la diócesis se crea en julio de 1910. De cara a esa celebración, la Universidad del Valle hace una convocatoria interna para presentar proyectos de investigación sobre el centenario y sobre el bicentenario. Y era una deuda pendiente que tenía yo, tratar de hacer de una manera mucho más seria, sistemática, investigación, la historia de la diócesis. Entonces participamos en el concurso de convocatoria interna, nos adjudicaron el proyecto y en 7 meses hicimos la investigación. Profesor Echeverry, ¿quiénes participan en esta investigación y de qué manera lo hacen? Bueno, la verdad es que este proyecto, yo ya había hecho un trabajo previo, por eso fue que en 7 meses pudimos hacer el trabajo de investigación. Yo tenía un trabajo bastante adelantado, alrededor de 80 páginas, tratando de hacer la historia no solamente de la diócesis, sino de la arquidiócesis, pero realmente faltaba como algunos soportes de fuentes documentales, trabajo en el archivo que el Archivo Municipal de Cali no tiene y que las parroquias, sus archivos están tan desorganizados, son de tan difícil acceso. Entonces lo primero que logramos fue un contacto con la diócesis y la diócesis muy generosamente nos abrió sus archivos. O sea, este trabajo muestra los primeros productos de trabajo hecho directamente en el archivo de la Arquidiócesis de Cali, que había estado cerrada por siempre. O sea, es primera vez que un investigador puede entrar a ese archivo. Hace parte activa del proyecto mi asistente, que es Carolina Abadía Quintero, con la que iniciamos el proyecto, y ella se encargó de hacer el trabajo de archivo propiamente para darle sustento a lo que yo ya tenía, o sea, poderle mostrar en términos empíricos los documentos de lo que yo venía firmando. Por tanto, este es un trabajo conjunto con Carolina. Ella se encarga del trabajo de archivo y se encarga de hacer una primera redacción final del documento, que después yo entro a pulir y a complementar y demás. Usted nos habla de la diócesis y de la arquidiócesis. ¿Qué define a cada una de ellas? Inicialmente, Cali pertenece a la arquidiócesis de Popayán. La arquidiócesis es la estructura amplia en la cual hacen parte diócesis, que son estructuras más pequeñas. Entonces, desde el siglo XVI, que se crea la arquidiócesis de Popayán, que su primer obispo es Juan del Valle, Cali pertenece a esa diócesis como parroquia. Para 1910, que es el año en que se crea la diócesis de Cali, Cali solamente tenía 2 parroquias, la parroquia de San Nicolás y la parroquia de San Pedro, que es la actual catedral. Existían algunas capillas como Santa Rosa, como la iglesia de San Francisco, como la ermita, pero son capillas, realmente solamente son 2 parroquias. Entonces, en 1910 lo que se crea es la diócesis de Cali, o sea, es una división de la arquidiócesis de Popayán. No es arquidiócesis porque todavía no tiene una estructura administrativa, una cobertura territorial y una cantidad de parroquias suficientes para pensar que sea arquidiócesis. Entonces la estructura es una arquidiócesis con diócesis internas y esas diócesis tienen parroquias. Nosotros en 1910 creamos la diócesis con parroquias. ¿Cuál es la pregunta que da origen a esta investigación? Para este trabajo que da origen al libro es qué incidencia tiene las élites políticas, comerciantes, terratenientes de Cali en la creación de la diócesis. Son contemporáneos la creación de la diócesis con la creación del departamento. Por lo tanto, siempre pensamos tenía que haber unos móviles distintos a los estrictamente religiosos para la creación de la diócesis. Y afortunadamente los documentos nos permitieron verificar esa primera
intuición o esa primera hipótesis. Y efectivamente es la élite comerciante caleña la que mayor empeño pone en la creación de la diócesis, sin negar, por supuesto, las motivaciones religiosas del clero y de los feligreses y demás, pero hay una élite que está interesada de separarse de Popayán para poder desarrollar sus actividades comerciales, sus actividades mineras, sus actividades industriales con los ingenios que ya están en pleno proceso de desarrollo. Profesor, ¿cómo está estructurado este libro y qué partes lo componen? El trabajo en sí tiene como tres grandes componentes. Un primer componente es como los antecedentes históricos. Entonces trato de hacer un recuento histórico desde 1546-48, cuando se nombra el primer obispo de Popayán, que es Juan del Valle, obispo español, nombrado por la corona como protector de indios, que tiene desde el principio mismo de su llegada a la Nueva Granada bastantes conflictos con los encomenderos. Cali era una de las regiones donde más se utilizaba el oficio de cargueros. Imagínense un indio con un cesto pegado de la cabeza y el cesto atrás y cargando hasta Buenaventura, por ejemplo, un señor español. Ese era el oficio de carguero. En ese oficio pues murieron una cantidad infinita de nativos. Entonces Juan del Valle prohibió el oficio, él convocó un sínodo en Popayán y una de las primeras grandes conclusiones del sínodo fue la supresión del oficio de cargueros, limitó las encomiendas, obligó a que los encomenderos dieran doctrina a los naturales, o sea, tomaron una serie de medidas pues que fueron bastante molestas para los encomenderos. El conflicto entre el obispo y los encomenderos se acrecentó, lo que hizo que Juan del Valle tuviera que ir a España a poner sus quejas, primero ante el rey, no se pudo entrevistar con él, entonces pensó ir al Concilio de Trento para poderlo plantear en Trento, pero murió en algún lugar perdido de Francia sin que sepamos exactamente dónde fue. Es interesante porque el obispo Juan del Valle, podríamos decir, es el primer desaparecido por la causa de los pobres en América. ¿Qué intereses estaban en juego para la defensa de estos indígenas? ¿Eran tal vez razones humanitarias o tenía que ver más con cuestiones económicas? Por parte de los protectores de indios, en este caso los obispos, es clara una motivación de compasión por el aborigen, ¿verdad? Además porque ese era uno de los oficios que más muerte causaban los aborígenes, porque no era solamente cargar hombres, era cargar mercancías a Buenaventura, cargaban 3 y más arrobas, lo dice Cieza de León en sus crónicas. Entonces, imagínense lo que significa atravesar la cordillera occidental con una carga al hombro, o sea, es una cosa impresionante. Pero uno podría pensar, y está más o menos documentado, que ese interés de protección de los naturales obedece a dos cosas que están íntimamente ligadas. Por un lado es que hay una disminución muy significativa de la población. Los cálculos para América hablan que de una población de 120 millones de habitantes quedamos en escaso 20 millones de habitantes, y algunas regiones como esta región, que es una zona de minería, la mano indígena para el trabajo de la mina cada día era más escasa. Entonces también había una necesidad de conservar la mano de obra indígena que era vital para el mantenimiento de las minas, ¿no? Entonces creo que se conjugan los dos intereses. Yo creo definitivamente que de parte de los protectores de indios, los obispos, hay un interés eminentemente altruista. De parte del gobierno central, de la corona, que apoyan estas decisiones, es sencillamente porque no quieren que se continúe esa exterminación casi definitiva de la comunidad primitiva. Pero son dos intereses que se encuentran pues con el mismo propósito. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Moller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia.
Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. ¿Es la mente no lineal? Autora Rebeca Puche Navarro. Este libro es el resultado de una especie de experimento que emprendieron estudiantes y profesores del doctorado en psicología. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa plataforma repensar la psicología del desarrollo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, explíquenos cómo desarrolla la segunda y tercera parte del libro. La segunda parte del trabajo tiene que ver con esa coyuntura pues, de 1910, de creación de la diócesis y todos los documentos de archivo, tanto la bula creando la diócesis como las correspondencias que les he mencionado. Y luego hay una tercera parte que desarrolla un poco la vida del primer obispo, Monseñor Perlaza, la creación pues, del seminario, sus primeras obras de beneficencia, hasta la creación de la arquidiócesis, que es a mediados del siglo XX, y básicamente pues hacemos un panorama de las parroquias y de los centros parroquiales existentes en la ciudad a raíz de la creación de la arquidiócesis. Con la fundación de la Diócesis de Cali, ¿qué cambios experimenta la sociedad de la época? Pues es evidente que entra un nuevo poder en juego. A partir de 1910, lo que está claro es que Cali está al frente, pensando en frente de todo el gran valle del río Cauca, que son tierras supremamente fértiles, de muchas condiciones para su máxima explotación. Entonces, la élite caleña
no podía seguir resistiendo a depender de Popayán, que finalmente está distante de estas tierras fértiles y esta prosperidad económica y comercial. Entonces hay una necesidad de independizarse fundamentalmente por inquietudes, por motivaciones económicas, y para poder dar rienda suelta a sus intereses económicos había que lograr una independencia político y religiosa. Yo creo que esa es la independizarse fundamentalmente por inquietudes, por motivaciones económicas. Pero por otro lado, yo siento que Cali ha sido una ciudad bastante atravesada por el fenómeno religioso desde siempre. Cali, que siempre fue una pequeña villa, nunca fue una gran ciudad, pues les decía, en 1910 solamente habían 2 parroquias, pero existían 5 conventos, por ejemplo. La primera misa se oficia en lo que hoy es la Merced, en 1536, 1537, o sea, había una vida religiosa muy rica, de mucho movimiento. Toda la tradición de la Virgen de los Remedios es de mucho arraigo popular. Yo siento que una transformación en términos religiosos antes de la creación de la diócesis y después no existe una gran transformación, pero lo que sí está claro es que un pueblo con una religiosidad tan arraigada necesitaba un obispo más próximo, necesitaba parroquias con mayor autonomía, entre otras cosas porque la élite caleña quería interferir bastante más en los asuntos religiosos de lo que podía interferir siendo que está en Popayán, ¿no? Entonces, la vida cotidiana de la religiosidad popular yo creo que no sufre una gran transformación, pero la vida política en relación con ese mundo religioso sí. ¿Cuáles son las principales conclusiones que deja este trabajo de investigación? La conclusión principal de la primera parte de los antecedentes es que la historia de la Iglesia, y en este caso la Iglesia Católica, en esta región del país ha sido una constante desde la llegada misma de los españoles. Que esa perspectiva de la Iglesia ha sido una Iglesia inquieta, atenta a las quejas de los sectores menos favorecidos. Creo que hay una constante histórica en ese sentido. En torno a la creación de la diócesis misma, creo que la conclusión principal es que efectivamente hay unos intereses políticos muy importantes en Cali que hacen ver la necesidad de la creación de la diócesis, ¿no? Desde el mismo siglo XVI, pero en 1910 era muy evidente la urgencia de lograr salir al mar por el ferrocarril. Eso implicaba pues abrirse paso a Buenaventura y a toda la costa del Pacífico de una manera mucho más expedita. Entonces era necesaria una sede administrativa mucho más próxima. Realmente pensamos Popayán, Buenaventura, las posibilidades de comunicación, de conexión son muy remotas y muy difíciles y complejas. De Cali es mucho más factible. Entonces yo creo que hay unos intereses económicos y políticos claramente determinados. Y la tercera es sencillamente mostrar que es una diócesis creada tardíamente, o sea, la necesidad de una estructura administrativa eclesiástica era una necesidad evidente, o sea, es un territorio demasiado grande, con mucha tradición religiosa, con mucha feligresía, que necesitaba una estructura administrativa eclesiástica propia. ¿Por qué es importante para nuestra sociedad realizar este tipo de investigaciones? La historia de la Iglesia es fundamental pues, para conocer nuestra historia y para conocer nuestras características fundamentales. Construir proyectos de nación por fuera del aspecto religioso, a mi manera de ver, es imposible. Yo creo que es importante este tipo de trabajo sobre la historia de la Iglesia
porque muestran esa otra dimensión que normalmente los historiadores, los estudiosos científicos no abordan, o porque no les parece importante, porque les parece muy complejo, o como sucede muchas veces, los archivos son de muy difícil acceso, ¿no? Entonces la importancia es ver esa otra dimensión que es sustancial, que es la dimensión religiosa, que normalmente no ha sido tenida en cuenta, y es muy importante que por fin podamos tener acceso al archivo de la arquidiócesis, ¿no? Porque era documentación que está ahí, inédita, inexplorada, que esperemos nos aporte cosas nuevas y significativas. El monstruo en el hueco. Las crónicas del monstruo en el hueco rescatan, con oportunidad y agudeza, dos géneros literarios que están en extinción, el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre dos españoles, uno desde la Ciudad de México y otro desde la ciudad de Medellín. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Autor: José Leal Borrero. Es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle en la última década. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo nazco en Pereira, actualmente Risaralda, en aquel entonces era departamento de Caldas, en septiembre del año 58. Pero desde muy pequeño viví en Cali, en
en el norte de la ciudad, una familia de clase media. Desde pequeño con muchas inquietudes de tipo sociales y religiosas. A los 17 años decido ingresar a una comunidad religiosa. Salgo de la ciudad y del país. Tuve 8 años como religioso y después de 8 años regreso a la ciudad a rehacer mi vida y empiezo entonces a estudiar historia en la Universidad del Valle. Desde que inicio entonces a estudiar historia con una profunda inquietud por hacer historia de la iglesia y por hacer historia de la vida religiosa y el mundo religioso. Por eso es que ese ha sido como mi énfasis, mi objeto fundamental de trabajo. Uno de los aspectos más difíciles, por supuesto, es la castidad. Eso desde luego no es fácil ni entender ni asumir, pero creo que lo más difícil es tratar de ser un pobre sin serlo. Mi maestro de novicios, por ejemplo, siempre insistió que yo tenía vocación académica y no de hermanito, y creo que en el fondo tenía razón, prácticamente me echó. Me tocó venirme porque definitivamente no tenía con quién más continuar el proyecto. En diciembre llegué a casa y en enero vine a la universidad y no había sino para estudiar historia, filosofía y teatro. Teatro y filosofía estaba clarísimo que no era mi pasión. La historia tampoco, pero pues me disgustaba menos que las otras dos y empecé a estudiar historia en el año 82. Yo creo que desde el primer día empecé a tomarle amor a la historia y amor porque me permitía ir descubriendo esas cosas que yo no entendía del pasado, ir iluminando mucho más el presente. Se hace una parte fundamental de la existencia de uno mismo, o sea, la historia más que un oficio es parte de uno.